Y viene, y no es solamente un beso, y ¿qué crees que dirán? Uy, no, estos son LGTBQ. La naturaleza es la costumbre. Naturalmente, por costumbre, el hombre con el pelo corto y la mujer con el pelo largo. Costumbres sociales o mandamientos divinos. Para todos aquellos que de pronto están diciendo lo que están escuchando, o aquí mismo de pronto, allá también de pronto, pastor, en eso no estoy de acuerdo con usted. Porque si la Biblia dice, hay que hacerlo. Bueno, ¿quieren cubrirse la cabeza las mujeres? Cúbranse, pero demuéstrenlo con su actitud también siendo sujetas a sus esposos. Está bien. Pero hermanos amados, hay en la Biblia otros mandamientos que son mandamientos directos que no se cumplen en la iglesia y de eso no se dice nada. Por ejemplo, el ósculo santo en la mejilla. Y eso no es solamente para las mujeres, sino también para los varones. Mira esto. La Biblia dice, Romanos 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La Biblia dice, primera de Pedro 5:14, saludaos unos a otros con ósculo santo. Primera de Corintios 16:20, saludaos unos a otros con ósculo santo. Es mandamiento. Romanos 16, saludaos unos a otros con ósculo santo. Primera de Tesalonicenses 5:26, saludaos a todos los hermanos con ósculo santo. Y hago una pregunta, ¿por qué razón hoy por hoy no se cumple ese mandamiento? Ese sí es un mandamiento, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Sabes qué es ósculo santo? Un beso en la mejilla, entre varones. Una vez estaba saludando yo aquí en la iglesia, hermano, abraza, dale un beso a las hermanas, un beso. Y cuando regreso, ahí estaba Panchito. Y un beso a Panchito. Sentí las barbas polacas en mí. Jehová reprenda al diablo, sí. ¿Qué pasaría si empezamos nosotros a saludarnos aquí con un beso en la mejilla a los varones? Imagínate, nos encontramos, yo me encuentro con Ángel en el banco, ¿sí? Y viene, y no es solamente un beso, ¿qué crees que dirán? Uy, no, estos son LGTBQ. ¿Te das cuenta? Ahora, pero existen culturas donde se saludan en Argentina, por ejemplo. ¿Ah? Uruguay, los varones, Italia, sí, España, tú estuviste ahí, este vino bien besado. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, imagínate tú te vas a Italia, llegas allá y cuando vas a llegar y te dan beso en la mejilla, ¿cómo te vas a sentir tú? Uy, no sentir, hermano, barbas aquí, no, hermano. Espera tantito, yo paso, porque en mi cultura no, eso no es así. Pero por causa del evangelio, ven, te voy a besar. Porque te quiero predicar el evangelio. ¿Entiendes eso? Ahora, ¿por qué razón no se hace eso? Los que dicen el velo, entonces a besarse entre varones, pues. Ok, es costumbre, ¿no es cierto que sí? En el tiempo antiguo, Jacob besó a su padre, Esaú besó a Jacob, José besó a sus hermanos, Jacob besó a los hijos, Aarón besó a Moisés, Moisés besó a Jetro, David a Jonathan, el padre besó al hijo pródigo, los ancianos de Mileto besaron a Pablo. Está ahí la evidencia. ¿Y por qué razón no se hace? Nadie predica de eso. ¿Sabes por qué? Porque existe detrás de este velo, existe un problema. Segunda costumbre. Costumbre y mandamiento. Lean conmigo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces hay un mandamiento de lavarnos los pies los unos a los otros. Ok, aquellos que defienden el velo, por favor, laven los pies los unos a los otros. Y no en la iglesia. Cuando viene, ¿cuál era la costumbre en los orientales? Venían caminando con los pies llenos de polvo, llegaban a la casa, la dueña de la casa, el dueño de la casa, sacaba un lebrillo y lavaba los pies al forastero, cualquiera que sea. Y Cristo dice, hey, lávense los pies unos a otros. ¿Y por qué razón eso en la iglesia no se hace? Porque es un mandamiento también. ¿Por qué?
¿Por qué razón? El libro de Timoteo 5:10 dice esto: recomendación a las viudas. Para poder ayudarle a una viuda, tiene que esa viuda haber lavado los pies de los santos. Tiene que lavar los pies de los santos. En el Antiguo Testamento era costumbre, en el Nuevo Testamento hay mandamiento. Cristo Jesús dio el ejemplo, dice, hagan eso ustedes. ¿Y por qué razón eso no se hace? Pero es que el velo sí. Y acá sí es claro, háganlo ustedes también. Así como yo le he dado el ejemplo, ustedes también háganlo. ¿Y entonces en qué quedamos? Ustedes han visto aquellas iglesias donde están las mujeres con el velo sobre la cabeza. ¿Han visto ustedes ahí los hombres dándose besos en la mejilla y también lavando los pies? ¿Por qué no cumplen el resto? A esto lo que dice la palabra: ustedes son hipócritas y fariseos, coláis al mosquito y te tragáis el camello. En otras palabras, te fijas en algo. ¿Y sabes por qué razón hacen el tema del velo a las mujeres? Porque es el machismo tratando de aplastar a la mujer, señalarle, marcarle a la mujer en los lugares donde la costumbre no es para nosotros de esa manera. Porque la mujer con el velo, ¿cómo se siente la mujer con el velo? Se saca el velo, coloca el velo, humilde. Saca el velo, ay, 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 Dios mío. Ok. Escucha esto, 1 Timoteo 2:8, dice la Biblia: oren ustedes, varones, con las manos levantadas. ¿Por qué no hacen eso? Es un mandamiento. Dice esto: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Nos manda a orar. ¿Cómo tenemos que orar los hombres? Levantando las manos. ¿Y por qué no hacen eso? Es mandamiento. Recuerda, mi amado hermano, un versículo no es verdad. La suma de su palabra es verdad. ¿Es la palabra de Dios? Sí, es la palabra de Dios. Pero recuerda que dice la Biblia: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que uses bien la palabra de verdad. Porque si vamos allí, hermano, hay que hacer todo eso. ¿Qué otra cosa más? Ay, 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 aquí viene otra cosa. Lucas 22:35. Esto les va a sonar durísimo a ustedes, hermano. Este también es mandamiento del mismo Cristo de la gloria. Así que, mis amados hermanos, a partir de mañana todo el mundo se va a armar. Escucha esto, dice Lucas 22:35, y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Verso 36, y le dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Es un mandamiento. Así que, varones, vendan su abrigo, vendan su camisa, vendan todo eso y cómprense una espada. Tienen que andar con la espada en el cinto, porque eso dice Cristo. A todos los predicadores con espada. Si queremos ser bíblicos, entonces aquí tienen. ¿Por qué razón no hacen eso los que dicen el velo, el velo, el velo, el velo? ¿Te das cuenta? Ok. Dice Pablo a Timoteo: Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Oye, aquí Pablo manda a tomar vino. Entonces, ¿por qué no tomamos vino? Todo aquel que esté enfermo, tome vino. Y tome vino hasta que ya no se acuerde de la enfermedad. Si queremos ser literalmente, hermano, por eso dice la palabra: bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo, ¿en qué? En la palabra. Porque muchos quieren, dice, acá está, nosotros somos bíblicos. Bueno, sean bíblicos pues entonces. Beban vino. Ahora, mira esto, 1 Tesalonicenses 5:27. Hay bastantes cosas en la Biblia que aquellos que defienden ciertas cosas han obviado muchas. Hay mucho en la Escritura. Pero lee 1 Tesalonicenses 5:27. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de los Tesalónicas. Verás, y esta es una orden delante de Dios, bajo juramento. Dice: os conjuro por el Señor. ¿Sabes qué significa os conjuro? Les ordeno bajo juramento. En otras palabras, delante de Dios les pongo a ustedes que tienen que hacer esto. ¿Qué cosa? Que esta carta, ¿cuál carta? La primera de Tesalonicenses, se lea a todos los santos hermanos. Hermano, este es un mandamiento. ¿Y qué deben hacer en la iglesia entonces? Leer la carta completa en la reunión de culto. ¿Por qué razón no se cumple eso?
Y verás que dice, os conjuro por el Señor, bajo juramento, que toda la carta de Primera de Tesalonicenses lean en la congregación, todos puestos de pie, y lean esa carta delante de los hermanos y con los hermanos. Es un mandamiento. Nosotros, mira, por eso es que existen religiones y sectas, porque toman un texto, al no entender en contexto, ¿sabes qué hacen? Una religión. Y organizan una iglesia y dicen, nosotros somos bíblicos porque la Biblia dice aquí y nosotros hacemos lo que la Biblia dice. Qué importante es conocer la Escritura, pero en todo su contexto, hermanos amados. Por lo tanto, conclusión, cerremos esto de aquí. Hay mucho más que puedo mostrarle para que se den cuenta, pero para muestra un botón ya. Para concluir, recordemos que el pasaje no nos dice que el velo es para todas las mujeres. Solamente es para ¿quiénes? Para las casadas. Pero aquellos que hablan del velo y defienden del velo, hacen hasta las niñas pequeñitas están en la iglesia sudando con el velo encima. Pero la Biblia es bien clara, las casadas, las solteras no. Ahí está el error. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Punto número 2. Tampoco dice así dice el Señor, más bien hace en todo tiempo referencia a la costumbre de Corinto. No hay que Pablo diga así dice el Señor. Recuerda que Pablo dice, esto que mando, lo mando yo, no el Señor. No dice eso. Tampoco dice, esto que le digo, no lo mando yo, sino el Señor. No, dice, ustedes mismos decidan. Ustedes mismos juzguen, la naturaleza nos aconseja que hagan esto. Ustedes decidan, mujeres. ¿Entiendes? No existe esa fuerza de mandamiento. El lenguaje, en tercer lugar, el lenguaje que Pablo usa y los textos que hemos expuesto claramente indican que el uso del velo fue una costumbre y que esta costumbre era la manera en que las esposas mostraban sujeción a su cabeza, que es el marido. Por lo tanto, los que están enseñando que el velo de las mujeres es un mandamiento de Dios para todos los tiempos, deben analizar y responder algunas preguntas exegéticas y de sentido común. ¿Cuáles preguntas? Número 1. ¿Por qué en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, donde el apóstol Pablo habla del atavío femenino, no menciona nada del velo? Las mujeres deben vestirse de esta manera. Y ahí da forma, qué vestidos lujosos, pero no menciona del velo. No hace mención del velo. Ahí debería estar. Porque si está la falda, si está esto, si está aquello, si está lo otro, debe estar el velo también. Pero no está. Pregunta número 2. Si el velo es un mandamiento para la iglesia de todos los tiempos, ¿por qué el apóstol Pedro, por otro lado, no lo menciona en 1 de Pedro capítulo 3, verso 1 al 6, donde se habla una vez más el atavío de mujeres? Ni Pablo ni Pedro menciona que las mujeres de la congregación deben usar velo. No hay mandamiento. Por lo tanto, ¿qué es? Una costumbre de Corinto en contexto del templo de Afrodita y las prostitutas sagradas para hacer diferencia de la mujer que honra y respeta a su marido. Eso es todo. Pero como nota final, para que todos mis hermanos y amigos que nos están escuchando tengan bien claro nuestra posición como Miles Internacional. Si una hermana quiere ponerse un velo o cualquier otra prenda sobre su cabeza cuando está en el culto, puede hacerlo. No tiene nada de malo, pero no debe decir y juzgar a quienes no lo hacen, porque no es un mandamiento del Señor para la iglesia del Señor. No lo es. Y lo hemos visto y lo hemos leído. Ahora, la iglesia del Señor, como la esposa de Cristo, debe oír el mandamiento de su esposo a la iglesia conforme lo que el esposo dice. ¿Y qué es lo que dice que debe hacer la iglesia como esposa a la cabeza que es Cristo? Dice, así como las casadas están sujetas a su marido, la iglesia del Señor también debe estar sujeta a su esposo. ¿Qué es lo que pide entonces Dios, el Cristo de la gloria como esposo a su esposa? ¿Que se ponga un velo? No, sino que sujeción. ¿Eso qué significa sujeción? Señor, sí Señor. Si su palabra dice eso, que así sea. Si usted me dice a mí que me ha lavado con su preciosa sangre y ha pagado y yo no he hecho nada y todo lo ha hecho usted, que así sea, Señor.
Si usted me dice que yo nunca le amé a usted primero, sino que usted me amó a mí primero y luego yo le amé a usted, así es, Señor. ¿Entiendes? Sujeción a la palabra del Señor. Pero este tipo de cosas lo único que hace es dividir y hacer que las mujeres que tienen el velo, imagínate, aquí está Aide con el velo. Y acá está mi hermana Anita sin velo. Entonces, automáticamente Aide adentro de sí dice, yo soy más santa que Ana. Porque yo sí estoy cubierta y los ángeles están a mi lado, pero al lado de Ana no hay ángel, solo el ángel negro. Él se llama Ángel, apellido negro. Entonces, mire, eso hace que falsamente las mujeres crean que están agradando a Dios, pero cuando ni siquiera hacen caso a sus esposos, ni siquiera leen la escritura, ni siquiera conocen la palabra, no, solamente con el velo en la cabeza. Así como la mujer que hoy por hoy habla en lenguas, dice que habla en lenguas, ya está, es una mujer santa. No, señor. Este tema de las lenguas también lo voy a compartir. Así que, mis amados hermanos, ha quedado claro, el velo es un mandamiento o es una costumbre. Costumbre. Y no hemos torcido la escritura, sino solamente hemos ido leyendo pasito a pasito y mostrándole para todos vosotros. Gracias a Dios por este tiempo. Pónganse de pie, por favor.